Estamos con Beno Clauser en Panamá. Beno es filósofo de formación original y luego nos va a explicar cómo siguió formándose. Beno, gracias por el diálogo con Claxo TV. ¿Cómo pasaste de la filosofía a la investigación práctica y cómo te volviste a formar durante tu vida? Sí, bueno, filosofía y después particularmente filosofía de la ciencia. Entonces, eso me enseñó sobre sistemas de teorías, sistemas de creencias, porque las teorías científicas también son sistemas de creencias que en última instancia dependen de convenciones y axiomas. Después de eso vine a América Latina. Vine porque era un continente que siempre me atraía. Yo nací en Suiza, me formé en Europa. No quería venir como en aquel tiempo, en los años 70, como muchos europeos o jóvenes del norte que venían viajando por América Latina, sino que trataba de encontrar un trabajo para tener un lugar y conocer desde adentro. Entonces, a partir de ahí, me empecé a involucrarme en diferentes situaciones concretas. Primero, el trabajo que encontré fue con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Después del golpe contra Allende en Chile, me pasé un año visitando presos políticos en todo el sur de Chile, y luego fui delegado regional del Comité Internacional con sede en Buenos Aires 2 años, también en el tiempo cuando sobrevino el golpe del 76. Trabajé en Uruguay, en Brasil y en Paraguay también. O sea que mis primeras idas al país donde vivo desde el 77 fueron viajes cortos para misiones, como para visitar a los presos políticos en aquel tiempo, los más antiguos de América Latina. Sí. Eso me dio un acceso a un conocimiento y unas situaciones muy particulares, muy especiales, y me enseñó mucho sobre las luchas, los compromisos. Conocí a gente valiosísima. Me topé también con toda la incapacidad que uno siente frente a los grandes sistemas de poder cuando desplieguen toda la represión de aquellos años. En una circunstancia un poco especial, tuve la oportunidad de visitar comunidades indígenas en Paraguay como en un anexo de mi trabajo habitual. Sí. Me pidieron hacer un breve análisis de la situación de algunas comunidades, y eso para mí fue un impacto decisivo, en el sentido de que yo estaba muy interesado en organización política, estaba interesado tenía que conocer lo que pasaba ahí, y me encontré con cosas absolutamente inesperadas. En mi trabajo del Comité Internacional, yo me encontraba con autoridades de gobierno, de ministros, a veces incluso presidentes o intendentes generales en Chile, qué sé yo, que eran las autoridades. Y cuando me encontré con el líder de esa comunidad, una comunidad guaraní cerca de la frontera de Brasil, era una persona que sabía que era un líder importante de toda una región, y sin embargo me di cuenta que si le topara en las calles, en Asunción o en alguna parte, no me llamaría absolutamente la atención, ¿no? También aprendí sobre cómo toman decisiones por las maneras comunitarias, cómo se maneja el poder
El poder no se tiene, sino se lo tiene como prestado, se lo administra. Hay un líder político, un líder religioso, en fin. Me di cuenta que ahí había cosas que yo necesitaba entender más. Y perdón, ¿vos querías entender sobre el poder, querías entender sobre filosofía política, ya no filosofía de la ciencia? No era ¿O una querías cuestión... comprender concretamente esa situación? Era como yo como persona. Como persona. Para continuar en mi camino, no era que tenía una necesidad de investigación o algo así, sino que me di cuenta, wow, acá hay algo que no, tengo que de alguna manera acercarme y estar más cerca. Entonces, por una serie de circunstancias, fue posible que yo, al final de mi trabajo con el Comité Internacional, después de 3 años, me retiré. Fue un trabajo sumamente pesado, muy difícil, y encontré un trabajo en la cercanía de proyectos con indígenas en Paraguay, ¿no? Entonces, eso yo diría que fue como algo decisivo y algo que marca una línea que viene hasta el día de hoy. O sea, que es el interés, la necesidad de conocer y conocer cada vez de nuevo en los mundos indígenas, en las culturas indígenas, cosas que a nosotros nos sirven de inspiración. O sea, que yo no soy en ese sentido un antropólogo, un etnógrafo que describo y lo escribo y lo publico. Podría ser, lo hice también en cierto sentido, Sí. pero siempre con la idea de que eso se publica, se da a conocer y además a un público más amplio, porque necesitamos saber eso. Ellos tienen y saben cosas que nosotros en las sociedades modernas, y en Europa, por ejemplo, no tenemos más o que nos olvidamos. ¿Cuál sería un ejemplo, Beno? Sí, por ejemplo, yo nací en Suiza como individuo y con una conciencia muy individualista. Cuando vine a América Latina, Chile, Argentina, otros países, me di cuenta que hay gente que vive de una manera mucho más integrada socialmente, pero de una manera no es abstracto, ¿no? También aprendí que sociedad en América Latina, en Paraguay por ejemplo, es algo que existe. En Europa era una abstracción, porque éramos todos individuos. A nivel individual también, individuo sin comunidad. O sea que, y había una añoranza de comunidad en mucha gente de mi generación y mucha gente en Europa. Hay angustias, hay sentimientos de estar perdido, porque ese recurso está como desactivado. Podría existir, pero como que en la organización social no se le dio, o sea que se fue por otro camino y hubo una desintegración de la textura social, del tejido social en ese sentido. Todo eso me viene, y es claro, al ver una comunidad indígena y cómo funciona, entonces para mí siempre fue la pregunta, bueno, ¿y yo? ¿Cómo sería? O sea, ¿dónde está mi comunidad? ¿Dónde está mi manera de integrarme a decisiones políticas, etcétera? O sea que siempre estuve en esa medición y en tratar de entender, ¿no? Y eso me llevó realmente a entender que había cosas importantes que aprender y que transmitir, ¿no? Y cuando te pusiste a tratar de entender, ¿llegaste a en la investigación, algún descubrimiento sobre el fundamento de por qué esa forma comunitaria y colectiva no solo se había mantenido, sino desarrollado? Perdón, como el por qué se había mantenido. Sí, exactamente, porque podría haberse desintegrado también, que es lo que vos contás de Europa. ¿Por qué en Sí. Paraguay no se había desintegrado en esas comunidades? Yo lo explicaría así, no por una decisión de voluntad y expresa, tal vez en algunas situaciones de lucha y de resistencia, sí, eso ocurre también, pero lo que más frecuentemente ocurre que son culturas de vida, mundos sociales que comparten una cultura, una historia, una cosmovisión y que son seres que viven. O sea, que uno puede imaginarse eso como una
un ser colectivo, pero un ser real. Y ese ser real, como nosotros individualmente, quiere seguir, quiere continuar viviendo y creciendo, desarrollándose, no en el sentido de desarrollo voluntarista, sino autodesarrollo, ser sí mismo a nivel colectivo, como a veces hablamos de nosotros a nivel individual también. Son fuerzas vitales, son fuerzas de la vida. Entonces, o sea que hay mucha diferencia entre una cultura, un mundo cultural y otro. Algunos, ante la embestida de siglos de la colonización, las reacciones y las resistencias o las maneras de reaccionar difieren mucho de unos a otros, según su instrumentario, su arsenal cultural, se podría decir. Entonces hay algunas culturas más resistentes y otras, desgraciadamente, menos. Pero cuando yo me hago una visión de América Latina, no son en primer lugar las sociedades modernas que yo veo, las veo también, las grandes urbes, toda la presión de migrar a la ciudad y cómo se vive ahí, cómo se tiene que vivir ahí o sobrevivir, pero veo a los pueblos indígenas, aprendí de ellos también a percibir los territorios, ¿no? O sea que cuando yo estoy en el norte del Chaco paraguayo, donde estuve trabajando en los últimos 12, 15 años, entonces ahí estamos, se puede decir, en mapas superpuestos. Estamos nosotros viajando por carreteras modernas, de la sociedad moderna, pero cuando estamos conscientes de la presencia en el pasado y de alguna manera en el presente, porque el pasado terminó de manera violenta y no se fue, sino que está ahí como problema irresuelto, como territorios robados, por ejemplo, mucha violencia. Entonces cuando uno entra en eso y en comunicación con la gente afectada y con todos los que están presentes, ahí uno empieza a percibir que está al mismo tiempo, puede estar, si se deja, también en otro mapa. O sea que ahí después ya puedo tomar una opción política. Yo puedo decir, como mucha gente, bueno, es una historia triste, es del pasado, tenemos que pasar a otras cosas, o puedo decir, lo único que me interesa es que nuestra sociedad pueda desarrollarse más y más productividad y más ingresos y qué sé yo. Estas son opciones. Mi opción es más bien una que, bueno, tal vez por haber trabajado con diferentes sectores sociales en las primeras décadas en América Latina de mi vida, y haber fracasado con muchas buenas ideas de cómo cambiar a la gente y cómo cambiar el mundo, me volví más respetuoso y estoy sobre todo curioso, y a veces descubro dónde se podría tal vez hacer algo útil apoyando procesos naturales, ¿no? Entonces, Ahora, ¿eso sería una forma de hacer algo útil en ese lugar? ¿O vos lo ves como una utopía trasladable a otros terrenos? lo trasladable no es un paso que yo hago inmediatamente. Algo que aprendí es para mí mismo revalorizar algo que para pueblos indígenas es absolutamente natural, que es el lugar propio, el territorio, que no es solo el territorio material, pero ese territorio que tiene una componente espiritual intangible, pero siempre está arraigado en un lugar concreto del planeta. Puede variar ese lugar hasta cierto punto. Sí. Es un ente dinámico, no es algo que podemos fijar con nuestras ganas académicas de decir las cosas con precisión, ¿no? Hay zonas grises, pero tiene un lugar. Entonces hay algo esencial y algo que está un poco fluido alrededor. Este algo es lo local, yo lo llamo. A veces es difícil hablar de eso porque en el frenesí de la globalización se nos fueron vocabularios que necesitamos para entender determinadas
presencias en la realidad. Una de ellas sería lo que significa esa dimensión local, porque no es solo territorio, sino que significa estar con la gente que es mi gente, significa sentirme bien en esa comunicación, significa alimentarme de ese territorio. Ahora estoy hablando como si yo fuera un indígena ayoreo. Para ellos alimentación, comer no es alimentarse, no es una función fisiológica, sino que es una comunicación con el territorio. Uno recibe fuerza con comida del territorio, cacería, recolección. Entonces lo veo así. Después surge naturalmente la pregunta si esto, como esto se podría extrapolar. Siempre tenemos las ganas de ampliar. Ahí también aprendí más bien una precaución, decir, bueno, no estamos buscando modelos, estamos más bien apreciando cada entidad colectiva y cada cultura como lo que es. Sí. Después sí viene la pregunta, por ejemplo, en el contexto de la conferencia a la cual asistimos en este momento, cómo esas presencias locales pueden, o sea, cómo se ve en su conjunto, porque acá estamos con personas que están preocupadas por la cuestión de la gobernanza, por la cuestión de este gobierno y desde una comunidad internacional, incluso encauzar las cosas con el medio ambiente y con otras problemáticas de las cuales sufrimos en la humanidad moderna, cómo encauzar eso de manera útil, ¿no? Entonces, ¿dónde están ahí los pueblos indígenas que en su mayoría, en lo que yo conocí, no se ubican dentro de esas sociedades? Las sociedades tienen ganas de incorporarlos, o sea, incorporar, integrar, pero integrar significa que dejen de ser lo que son y que sean como nosotros, ¿no? Que ya se eduquen, que vayan a la escuela, que trabajen, que tengan cédula de identidad, etc. Ellos cumplen con eso a medida que necesitan, que hay presiones que les puede ser útil para tener un poco más de ingreso, pero en muchos casos a nivel individual y colectivo, en primer lugar se sienten miembros de tal pueblo. Como en el caso del pueblo ayoreo, que es un pueblo transfronterizo entre Paraguay y Bolivia, pueden estar en Paraguay o podrían estar en Bolivia también. Entonces la pregunta a qué país o qué nacionalidad tenés es una pregunta en todo caso secundaria, si es que tiene sentido. Para muchos no tiene mucha importancia realmente. Eso que vos decías, Beno, de alimentarse más allá del alimento en sí mismo, tiene que ver con una concepción ecológica, inclusive empíricamente ecológica. Sí. Hay un saber en ese sentido. Sí, o sea, un saber, dijiste. Un saber, sí. Sí, es más que un saber, es una conciencia. Una conciencia. Sí, o sea que eso es diferente como a nuestro manejo académico de conocimientos, ¿no? Estamos hablando de personas... Yo me refería tal vez a un saber práctico, transmitido, sí, a una experiencia. Sí. Pero hago otra vez la salvedad. Sí. Saber práctico nosotros muchas veces lo interpretamos inmediatamente en el sentido de best practices. Entonces ellos hacen algo útil y Claro, lo aplicamos en otra parte, sí. ¿no? Y eso es lo Como difícil. una patente, sí. Eso es lo difícil. Ahí vuelvo a la otra pregunta. Estamos hablando de presencias colectivas complejas, de mucha complejidad y que son seres completos. No se puede fácilmente sacar un elemento y decir, eso es útil, lo vamos a aplicar en tal otra situación. A lo mejor no va a funcionar en tal otra situación. En el caso de los ayoreo, con el tiempo aprendí su concepción de la naturaleza como algo muy diferente a lo que nosotros tenemos. Y ahí sí estuve en los últimos 15 años en una situación muy particular para estudiar eso, porque empezó eso con la motivación, con sentir la necesidad, primero con sentir una fascinación con grupos que yo me di cuenta, hay todavía grupos ayoreo que no fueron
misionizados, no fueron sacados por los misioneros en los años 70 o 60 del siglo pasado de la selva y deportados, como la mayoría, sino que se escaparon, se escurrieron, o sea que se sustrajeron a eso, Sí. y continúan viviendo en sus territorios tradicionales como pequeños grupos a veces, pero esencialmente en su vida de siempre, de siglos, ¿no? Entonces eso me fascinaba, me atraía y necesitaba nuevamente entender, y ahí me di cuenta con el tiempo que cómo es su relación con la naturaleza y con el mundo, porque lo que llama la atención es que nuestra sociedad moderna, en algo más de 100 años o 150 años de presencia creciente en el Chaco paraguayo, por ejemplo, ya lo tiene destruido a estas alturas en un nivel absolutamente alarmante, mientras que los ayoreo y otros pueblos indígenas, son unos 12, 13 pueblos en el Chaco, que hoy es el Chaco paraguayo, vivieron durante, como se suele decir, tiempos inmemoriales, porque no sabemos, pero en algunos casos sabemos que son siglos, de una manera realmente sustentable, en el sentido de que no supieron equilibrarse con su ambiente de una manera a no perjudicarse a ellos, a sí mismos, o sea, asegurar su vida y al mismo tiempo no perjudicar, no dejar una marca de un deterioro, un inicio de deterioro siquiera en esa naturaleza. Entonces la concepción que está debajo de eso, de la naturaleza, es, primero, la naturaleza es idéntica a su mundo. No hay, el mundo es la naturaleza. Eso significa que como yo estoy también en el mundo, yo soy parte de la naturaleza, no soy algo separado, ¿no? También significa una interdependencia. Entonces ellos yo estoy hablando de cosas no conscientes, pero si se analiza se puede descubrir que cuando ellos se van de cacería, o plantan en época de lluvias mientras siguen con sus migraciones, siempre lo hacen en base a una necesidad del momento, o alguna necesidad futura, en el caso de plantaciones relacionadas con semillas, pero también muy concreta. Entonces, lo que ellos reciben de la naturaleza, sacan de la naturaleza, es algo limitado en el momento, y están animados por la conciencia de que hay que tener mucho cuidado por eso, porque cualquier intervención que pasa una proporcionalidad, que es como un sentimiento innato en esa situación, yo estoy convencido que nosotros también tenemos esos sentimientos, un poco relegados seguramente, pero es un pensamiento importante. Manteniendo esa proporcionalidad, aseguro de que no hay riesgos, ni para mí ni para la naturaleza. Después lo demás está fuera de mi control también, ¿no? No es un control asegurado. Pasan cosas inesperadas, lógicamente, pero pasan en la vida moderna también, ¿no? Solamente pensamos que tenemos todo asegurado, pero no es así, ¿no? Beno, muchísimas gracias. Bueno. Beno Glauser, trabajando hoy en Paraguay y aquí en Panamá en la conferencia en GOV donde participa Claxo.